Bueno, pues estamos con la agenda muy apretada y estamos saliendo del programa de Natán y de Natán Vázquez y nos estamos yendo para entrevistar al ministro de Seguridad de Bukele, a Villatoro. Y mientras, pues vamos a ir viendo ya El Salvador, que está completamente despierto. Aquí ahora mismo son las 9:30 de la mañana y aquí hay una marcha, una movida increíble. Mira, hay hasta un gimnasio, aquí toda la gente está en pie desde las 5 de la mañana. Vamos, yo llevo desde las 5 de la mañana. Ahora mismo, como española, diré que para mí son las 3 de la tarde y son las 9:30 de la mañana, porque ya ellos han hecho de todo. A las 9:30 de la mañana ya está el día, la mañana finalizando, o sea, imaginaos. Así que nada, nos están esperando, vamos a montarnos en el coche y nos vamos ya. Este es él, ¿no? Cuidado. ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, vale. Bueno, pues venga, vámonos. Venga. Ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, es un placer que pueda atenderme. Hay una gran expectación a nivel internacional, en Europa, en España, acerca de lo que está sucediendo en El Salvador. Por un lado está la admiración del público, de las redes sociales, ¿no?, donde se han hecho virales pues todas esas recetas que se está aplicando en El Salvador con tantísimo éxito en materia de seguridad, el país más violento del mundo, donde tenía esas pandillas que han hostigado, ¿no?, a todos los salvadoreños. Ahora se ha convertido en el segundo más seguro de América, por detrás de Canadá, en muy poco tiempo. Y por otro lado está la narrativa de los medios de comunicación que dicen que aquí hay un Estado, una dictadura, que esto no es un Estado de Derecho. Usted ha puesto, además hace unos minutos en Twitter, que es todo lo contrario. Ustedes están recuperando el Estado de Derecho. Gustavo Villatoro, ¿cómo se hace todo esto? Bueno, gracias, Elena, es un gusto estar aquí contigo. En efecto, lo cierto es que todo esto parte de la idea y de la estrategia del presidente Nayib Bukele, cuando aún siendo candidato comienza a hacer esa revisión histórica de El Salvador luego de 1992. ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué nunca nosotros tuvimos paz? Porque nunca tuvimos seguridad, ¿ya? En esa revisión histórica, que es la que le sirve a él para montar su oferta electoral, que se llamaba Plan Cucatlán, y que luego ya en el gobierno, el 1 de junio del 2019, se convierte en el aterrizaje el 20 de junio del 2019 del Plan Control Territorial. Pero ese Plan Control Territorial tiene toda esa revisión histórica, ¿ya? A ver, creo que como país entendimos muy bien que por 30 años estuvimos recibiendo recetas no para curarnos la enfermedad, sino para agravarnos la enfermedad. Este país era prácticamente un mar de sangre, ¿verdad? Y todos estos organismos internacionales venían con una receta perversa, ¿ya? Pero en ese entorno te das cuenta cómo el mundo de 20 años para acá ha transicionado en unos valores, palabras que han utilizado para engañarnos a muchos y millones alrededor del mundo, la palabra democracia y la palabra derechos humanos. ¿Ah? Entonces, naturalmente, el presidente Nayib Bukele, ¿qué es lo que hemos hecho en materia de derechos humanos leyendo estos últimos años que nos ha contaminado a toda América Latina y al mundo? Es moverles su centro de gravedad. Ellos siempre truncaron el centro de gravedad de los derechos humanos en los delincuentes. Y por supuesto, haber hecho ese movimiento. ¿A dónde está la mayoría de personas en el mundo? Estamos del lado bueno. ¿Cómo es posible que, por sentido común, tú trunques toda tu capacidad, todas tus leyes, todos tus organismos estén en los derechos humanos de los que atentan contra la sociedad? ¿Ya? Obviamente, ahí entiendes la molestia de estos perversos que deciden
qué continente o qué país va a ser potencia, porque yo estoy seguro que la contaminación no era para El Salvador. Nosotros somos un país pequeño. La contaminación era como hicieron hace como 3 décadas con África. ¿De qué la contaminaron a África? ¿Para qué la contaminaron? Porque son países ricos. La contaminaron para que de ahí nunca saliera una potencia. ¿Y qué es lo que le hicieron a América Latina? No mires a El Salvador. Nosotros queremos ser grandes y lo vamos a lograr, pero en recursos naturales, Brasil, país continente, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, cualquiera de esos podía llegar a ser potente. De hecho lo eran antes de toda esta perversa contaminación que nos hicieron a América Latina. ¿Ya? Entonces no estamos luchando. Nuestra lucha no solo es contra esta casta de asesinos seriales que nos mantuvo secuestrados por más de 20 años a millones de salvadoreños, sino que también tenemos claro que estamos luchando contra todos esos perversos del mundo que pretenden diseñar y anular sociedades y países para que seamos prósperos, para que seamos seguros. Y es increíble cómo la semblanza del salvadoreño ha cambiado con tan solo 4 años y medio de gobierno del presidente Nayib Bukele. Ahora tú puedes ver en el rostro de las personas la esperanza. La puedes leer, ¿ya? Pero la esperanza es importante porque es la que te permite soñar. Y nosotros, obviamente, en toda esa lectura, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, que hemos entendido muy bien todos los cambios necesarios en materia de derecho penal, precisamente para revertir todas esas leyes perversas. Imagínate qué curioso, y esto es algo que puede ser que no se conozca en otros hemisferios, en otros continentes. El Salvador posguerra, 1992, inician las deportaciones. Sin decirnos que eran pandilleros, Estados Unidos nos empieza a inundar de pandilleros, porque ninguna de esas pandillas nació aquí en El Salvador. 92, en el 94, derogaron la ley de policía, que era la que le daba la autoridad, como en todos los países del mundo, a la policía para mantener el orden en las comunidades. Y era una ley que databa desde 1904 y que había venido teniendo reforma. Pero como estaban preparando el terreno para que las pandillas no tuvieran contra quien ellos fueran la autoridad, derogaron en 1994 la ley de policía. En 1997 nos incorporan la ley del menor infractor, porque las pandillas iban a necesitar menores de edad impunes para lograr su crecimiento y poder tener el control de las comunidades. Y en el 98, la cereza del pastel, un código penal y procesal penal diseñado para que nunca el Estado salvadoreño le ganara la batalla al principal enemigo de la sociedad. ¿Ya? Luego, en la década del 2010, todos estos periodistas a sueldo de estos perversos preparan y empiezan a generar noticias para ir generando una espiral de violencia. La Sala Negra, que se iban a vivir un año con ellos y que miraban cómo mataban, etcétera, etcétera. Empezaron a preparar. ¿Con qué objetivo? Con que Mauricio Funes, en el 2012, llegara a una tregua con ellos. Pero ¿cuál es el problema de la tregua? Ahí nace el reconocimiento de esta organización terrorista como un estado criminal paralelo. Y ves cómo la historia nos deja, y los datos que hemos estudiado nos deja claro cómo es el crecimiento exponencial de las pandillas del 2012 al 2015. ¿Ya? Entonces, es parte de todo lo que hemos estudiado. Naturalmente, no podíamos desde el 2019 declarar una guerra en contra de estas organizaciones terroristas, porque obviamente pues no teníamos asamblea, teníamos una asamblea de los partidos tradicionales, izquierdas y derechas, que tuvieron 30 años y no resolvieron nada, ¿ya?
Entonces tuvimos que esperar el momento exacto, pero más allá de todo es una guerra que curiosamente para pocos y precisamente para los que están a sueldo de estos perversos, lo que nosotros hemos hecho es utilizar la última herramienta constitucional para recuperar el Estado de Derecho. O tú le puedes llamar Estado de Derecho a El Salvador que nosotros recibimos, donde de cada 100 homicidios solo se podía hacer justicia en 3 casos. Qué barbaridad. Imagínate el cambio que hemos dado. Completamente. El año pasado cerramos con impunidad del homicidio solo del 5%. Quiere decir que este Estado que estamos refundando ahora sí tiene capacidad de hacer justicia, porque ¿qué es lo que tú anhelas como ser humano? Estar segura, claro, y tener Pero si te tranquilidad. pasa una desgracia, si un familiar se te muere por un accidente o a manos del crimen, ¿qué es lo único que pides? Justicia. Completamente. ¿Y qué le pasó a El Salvador en 1992 cuando vinieron los países a decirnos que no podíamos? Imagínate una Europa después de la Segunda Guerra Mundial que le hubieran dicho a todos los países no pueden hacer justicia contra los criminales de guerra. Estoy seguro que Europa jamás hubiese alcanzado los niveles de prosperidad, de desarrollo que ahora tiene, y que la tienen en riesgo, por supuesto. Ahora mismo, sí. Pero ese fue el acabose que nos llevó como sociedad y como país a venir a terminar en una impunidad del homicidio tan grande. Nos anularon en 1992 la capacidad de hacer justicia, de procesar y llevar ante los jueces a los criminales de guerra. ¿Por qué nos vinieron a imponer perdón y olvido? Solo nos dijeron, miren, vamos a hacer una comisión de la verdad y los que salgan ahí los vamos a perdonar. Pero crearon una casta de ciudadanos criminales que no se les podía aplicar justicia. ¿Y en eso en qué se convierte? El Salvador lo sabe perfectamente, ¿en qué se convierte? En un país apetecible para que cualquier organización criminal pudiese llegar a montar lo que montaron estos grupos terroristas en este país, un estado criminal paralelo, y contra eso luchamos. Y lo que más les duele es que estamos utilizando las mismas herramientas que utiliza el primer mundo, por lo menos a nivel de leyes, porque por lo visto no lo aplican, para combatir terrorismo. Es muy criticado, y que yo, vamos, siempre lo digo, y es la narrativa que tienen, el relato estrella de los medios de comunicación, es precisamente que se está haciendo uso del estado de excepción para quitar derechos, libertades de los ciudadanos salvadoreños. Y claro, al fin y al cabo, lo que usted, ministro, está diciendo claramente, que es una herramienta también, el estado de excepción, dentro de las democracias y de los estados de derecho. Quería darle la oportunidad, ya que no viene esa prensa y ni va a venir a preguntarle, que explicara cómo funciona realmente ese estado de excepción y si realmente están privados de libertades los salvadoreños. Fíjate que, bueno, el primer escenario que ellos montan de que en El Salvador se vive un acoso y que estamos y que no se puede, como decían los periodistas de Soros, que no podían reunirse porque el derecho de reunión estaba dentro de la garantía suspendida. Pero ¿cómo es posible que si eso fuera como ellos arman el cuento, ¿por qué tenemos un respaldo popular del 97% de la población? ¿Ya? ¿Por qué es tan exitoso el estado de excepción sobre el que hemos montado la guerra? Porque precisamente nosotros en esos 20 años de justicia perversa encontramos todos los 76.600 registros de pandilleros que nuestras fuerzas del orden tenían que ir a traer. Entonces, ¿sobre quiénes recae la suspensión de garantías constitucionales? Es una operación tan quirúrgica que recae sobre esos criminales, sobre esos terroristas, sobre esos asesinos seriales. Y es lo que la gente no entiende, ¿ya? Pero además, la gente de afuera y estos perversos, pero además tampoco les ha caído el 20 o no entienden que el régimen de excepción para millones de salvadoreños es una sustitución de un régimen terrorista.
Un régimen que si no les pagaba la renta te mataban, si no le mandabas a tu hija para que el palabrero la violaba te mataban, para que si ellos querían tu casa y no se la daban te mataban. ¿Ya? Y esa es la importancia del régimen de excepción. Y para nosotros, por supuesto, es la última herramienta constitucional que teníamos para restablecer el Estado de Derecho. Le quería preguntar también porque hoy en día, con esta decadencia política que tenemos, putrefacta en Europa, carente de valores, como bien dices, todos los perversos poderosos, esta plutocracia que gobierna a nivel internacional, pues lo está corrompiendo todo, tienen ingredientes, desde Bukele, usted, ¿no?, personales también en todo esto, una fuerza, un valor, porque cómo uno saca se enfrenta a esas organizaciones criminales que ha gobernado tanto. Yo es que he escuchado discursos de usted este verano cuando mataron a un policía, ¿no? Y fue implacable, ¿no? Y no han tenido miedo, no han tenido alguna vez decir, bueno, voy a tirar la toalla, esto es imposible. ¿Qué hay que tener como político para hacer esto, no? Bueno, básicamente la configuración y el diseño del gabinete de seguridad, desde ahí empieza la inteligencia, la valentía y el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ¿ya? Porque si tú nos miras a cada uno de nosotros, tenemos una experiencia en esto de luchar contra la maldad. Nuestro ministro de Defensa también es un militar de carrera con mucha experiencia en el combate a la narcoactividad. Nuestro director de policía igual, es decir, en mi caso pues ya venía de una experiencia de haber erradicado en el 2000 el delito de secuestro. Fuimos el único y somos el único país en América libre de secuestro, del delito de secuestro. Entonces, digamos que por ahí viene un poco el diseño maestro del presidente Nayib Bukele en el tema del gabinete de seguridad, porque, como tú dices, hay que tener mucha valentía para enfrentar a los malos. Y esto es como en el lado católico, ¿verdad? Tú puedes ser sacerdote, pero no todos los sacerdotes pueden practicar exorcismo. ¿Ya? Qué bueno eso. Sí, entonces, sí. ese es el tema acá, y obviamente para nosotros es un gran respaldo esa valentía y que nuestro presidente enarbola independencia y soberanía, porque es que no íbamos a caer en el mismo error de estar escuchando a las mismas organizaciones internacionales o los países que se venden como amigos para resolver un problema que nosotros estamos demostrando que siempre tuvimos la fórmula, porque no hemos cambiado la policía, no hemos cambiado nuestro ejército, no hay mentes internacionales metidas en este proyecto. Somos salvadoreños que amamos a nuestro país, que amamos a nuestra gente y que queríamos por fin poder derrotar a esta casta de asesinos seriales, ¿ya? Que son 50, 100,000, pero no son la mayoría de salvadoreños. Y nos vamos a mantener firmes hasta que erradiquemos al último de estos pandilleros. ¿Y por qué decimos hasta el último? Porque entendemos muy bien cómo empezó este fenómeno. Empezó con un pandillero deportado de Estados Unidos. ¿Ah? Por eso es que esto va a terminar hasta que capturemos al último de esos en territorio salvadoreño. ¿Qué remanentes quedan? Bueno, hay remanentes, y esto es algo de parte de toda esta Sí. inteligencia. No es una estrategia como piensan algunos, que solo el presidente Nayib Bukele lo que hizo fue declarar el régimen de excepción y todas las soluciones venían abajo de la manga como los trucos de magia. Creo que todo esto es un tránsito por diferentes estrategias, y entender también que nos enfrentamos a organizaciones terroristas comandadas por humanos, y eso te implica estar en una continua
revisión permanente de todas tus estrategias, porque no te puedes quedar, bueno, vamos a hacer esto. No, si tú ves el comportamiento de lo que hemos hecho en el territorio y todo el desplazamiento de nuestras fuerzas del orden, no es la misma este día que el día 27 de marzo del 2022, ni mucho menos del mes de abril del 2022. Es decir, es parte de todo esto, de las estrategias, haber estado listo para poder generar los cambios legales que necesitábamos al momento que se declarara la guerra. Creo que es parte y esto te lo puedo manifestar con mucha transparencia. En esto todos los días revisamos con el presidente qué es lo que ha sucedido en El Salvador. Y cada homicidio que sucede o cada captura, todo, no hemos parado desde el día que le declaramos la guerra a estos terroristas de analizar día con día para poder generar cambios. Y así tú entiendes cómo es que de repente estamos generando operaciones en alguna, bueno, hace menos de 15 días, a raíz de lo de Ecuador, hicimos una revisión de todas nuestras cárceles para garantizarlo y mandarles el mensaje claro a estos criminales que independientemente de lo que vean en otros países, en este país es el Estado salvadoreño el que manda en las cárceles, no son las organizaciones criminales. ¿Cómo definiría? Porque claro, ahora es el político de moda, Nayib Bukele, es a nivel internacional muy seguido. ¿Y cómo definiría el día a día? Porque ya me está comentando que día a día revisan, ¿no? ¿Cómo lo definiría a Nayib Bukele? Bueno, es un hombre excepcional. Yo creo que siempre nos dicen, los abuelos nos decían que la sabiduría, hay una sabiduría popular, ¿verdad? Que esa misma sabiduría popular es la que llevó al presidente Nayib Bukele al poder, y yo creo que no nos equivocamos. ¿Ya? Tenemos por fin a un hombre que quiere a su país, pero que sobre todo quiere a su gente, y por supuesto nosotros como gabinete de seguridad, y nada menos ahora en la mañana se lo reafirmábamos, vamos a estar con él hasta que él lo decida, pero tenemos y hemos comprado el mismo compromiso de liberar este país de esas organizaciones terroristas y prepararlo también para que ninguna otra generación de salvadoreños tenga que lidiar con estos terroristas, ¿ya? Y también prepararnos para que ninguna otra organización criminal, por pequeña que sea, pretenda radicarse en El Salvador, porque van a tener el mismo camino. Son cárcel y sometidos a la justicia. Curioso, estas organizaciones de derechos humanos, que nosotros hemos declarado y lo hemos dicho abiertamente, que estamos luchando contra terroristas y que tenemos una guerra contra terroristas. Y ninguno reconoce que tenemos más de 77,000 pandilleros detenidos y menos de 110 letalidades de pandilleros que han atentado contra nuestras fuerzas del orden. Incluso tú viste la muerte del último policía que tuvimos. Matamos a los terroristas como hacen otras potencias del mundo. No, los capturamos. ¿Ya? Y eso te dice que realmente tenemos una policía preparada y que sabe administrar su capacidad de fuego. ¿Cómo le dices tú a un policía en cualquier parte del mundo que sabe que va a ir por alguien que ha matado a un compañero que lo traiga vivo? Es bien difícil. ¿Ya? Nosotros hemos hecho una guerra donde casi que es un resultado de ADN respecto a las letalidades. No pasa eso como otros países cuando luchan contra el terrorismo, porque no nos lo reconocen, porque obviamente ese no es su tema.
ellos están enamorados de los criminales porque eso es lo que les garantiza tener sociedades y pueblos que no se van a desarrollar ni que van a salir adelante, y que si das una mirada 360 desde El Salvador al mundo, te estás dando cuenta que el veneno ya le llegó a los que nos contaminaron. Completamente. Completamente. Y por eso periodistas así como yo también estamos aquí, porque estamos viendo el cambio, las transformaciones, y desde luego que ojalá el efecto Bukele, el efecto Salvador, el efecto ministro Ponce Villatoro se contagie en el mundo, porque creo que cada vez es más complicado. Muchas gracias por haberme atendido, y de verdad enhorabuena por todo lo que están consiguiendo, y porque al fin y al cabo están del lado del bien. Sí. No, gracias, Elena, y es un gusto por haberte recibido acá. Te deseo una feliz estancia, y pues a todos creo que como salvadoreños nos corresponde acudir a las urnas. Ahora nuestro voto vale y tenemos que defender lo que hemos conquistado para que esto no tenga una opción ni de viraje en U, ni de viraje en O, ni de retroceso. Muchas gracias. No, gracias.